Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Vera Campos. Yo soy psicóloga y, bueno, muy agradecida, primero que todo, con el grupo de apoyo Sonidos de Valor, desde la Clínica de Radioterapia del Siglo XXI, en estos espacios a los cuales me invitan, y yo muy agradecida por poder compartir con ustedes un poquito de información tan importante. Hoy tenemos un tema asociado a las emociones. Básicamente nos vamos a enfocar en lo que es el miedo y la preocupación. ¿Cómo vamos a aprender a regular estas emociones para poder utilizarlas a nuestro favor? Algo importante es que las emociones, o en este caso la emoción del miedo, todos la tenemos, ¿verdad? No existe una sola persona que no experimente miedo. Las emociones muchas veces las planteamos como buenas o malas, o positivas y negativas, ¿verdad? Esto no es así, las emociones no son malas ni son negativas, son displacenteras. El miedo es una de ellas, pero viene a ser una de las emociones básicas. Entonces, hay que tener claro que aunque nosotros muchas veces queremos huir de estas emociones que no son placenteras, no lo vamos a lograr porque son parte de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el miedo? Porque siempre hablamos de miedo, pero si lo tuviéramos que definir, sería este acontecimiento que es desagradable para nosotros, que básicamente lo vemos o es una percepción de amenaza, de daño, ¿verdad? O que nos va a generar un peligro real o imaginario, ¿verdad? Porque a veces el miedo no es solo desde situaciones que se viven realmente, sino desde los pensamientos que nosotros vamos a generar. Es una reacción de alerta que lo que hace es agudizar nuestros sentidos y lo que nos ayuda es a enfrentar el peligro de una manera mucho más eficaz, ya sea que enfrentemos esa amenaza, la evitemos o más bien nos protegemos de ella, ¿verdad? Esas tres acciones son totalmente válidas. Si hablamos de estrategias para afrontar el miedo de una forma mucho más efectiva, podemos hablar de las estrategias de afrontamiento y de las estrategias de protección. Las estrategias de afrontamiento son, en este caso, las que voy a desarrollar mucho más, ¿verdad? Ya que son mucho más eficaces a la hora de tratar o disminuir el miedo. Recordemos que el miedo no lo vamos a eliminar. Nuestro objetivo no es no experimentar miedo, sino regularlo o tratar de disminuirlo. Entonces, las estrategias de afrontamiento vienen a ser este conjunto de procesos a nivel cognitivo, emocional y conductual que permiten poder regular o reducir el miedo, reconociéndolo y haciéndole frente a este. Desde 4 ejes lo vamos a enfocar: el aceptar, el observar, comprender y el enfrentarlo, que es el que básicamente vemos como uno de los más importantes. Aceptar que tenemos miedo, la aceptación siempre viene a ser ese primer paso, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de aceptar el miedo, es importante, vemos algo que puede ser básico, pero es recordar que somos seres humanos, ¿verdad? Que esta emoción va a estar en cada uno de nosotros en diferentes momentos de nuestra vida y que algo importante es que nosotros mismos podemos hacernos cargo de esta emoción. Nosotros mismos somos los que vamos a identificar este miedo o lo vamos a disminuir. ¿De qué forma? Bueno, importante saber qué es el miedo y cómo funciona en nosotros. Puede ser muy útil a la hora de regularlo para poder disminuirlo y así quitarle como el poder que muchas veces ese miedo tiene sobre nosotros. El segundo eje es la observación. Entonces, observar el miedo para conocerlo mejor. Y decimos, bueno, pero ¿cómo observamos una emoción? Esa observación es poder ver nuestro miedo o las situaciones que nos generan algún tipo de temor sin un juicio. Conocer de manera más profunda o más detallada cómo se manifiesta el miedo en cada uno de nosotros, ¿verdad? Al temer cosas distintas, las reacciones en cada uno de nosotros va a cambiar. Esto desde la asociación o las experiencias que ya hemos vivido. El observar, vamos a ver en esta observación como 3 puntos, a nivel físico, ¿verdad? En nuestro cuerpo, a nivel cognitivo, con nuestros pensamientos y desde la parte conductual. El miedo responde en nuestro cuerpo y lo podemos observar
cuando tenemos una situación que nos genera temor, sudoración, palpitaciones, dificultad a la hora de respirar, ¿verdad? O muchas veces respiramos de manera muy acelerada o todo lo contrario, ¿verdad? Sentimos que no podemos respirar, muchas veces nos ponemos pálidos o más bien nos enrojecemos. Todos estos síntomas que experimentamos son totalmente normales en nuestro cuerpo. A veces a nivel gástrico también sentimos que, como decimos popularmente, que tenemos un nudito en el estómago, tenemos diarrea, náuseas. Todo esto es a nivel físico corporal. A nivel de pensamiento, a nivel cognitivo, tenemos pensamientos que son activadores, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar aquí? Básicamente es como hacer una introspección y entonces observar qué pasa en mi mente cuando yo tengo miedo, cuáles son los pensamientos que vienen a acelerar, ¿verdad? O estos pensamientos que muchas veces no solo aceleran toda la situación, sino se enfocan mucho en un aspecto negativo y se vuelven obsesivos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pienso yo ante situaciones temidas? ¿Cuál es la asociación que tengo yo de esa situación específicamente? Y a nivel conductual, pues realmente es cómo nosotros actuamos ante el temor. ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos miedo? Muchas veces lo evitamos, ¿verdad? Y entonces vamos a poner un ejemplo de una situación. Bueno, resulta que me salió una pelotita en una mama y entonces yo la empiezo a justificar. Es un granito, es una espinillita, es un golpe, cualquier otra situación, ¿verdad? Porque yo desde esa negación y la evitación, yo no quiero consultar con el médico, porque tal vez no quiero que me dé una respuesta negativa, ¿verdad? Y entonces por eso lo evito. O todo lo contrario, ¿verdad? Puede ser una conducta que más bien active de una manera impulsiva mi comportamiento. Y aquí pueden ser las conductas ansiosas. El tercer eje es comprender el miedo. Y para comprenderlo están esas causas y consecuencias que son las que nos ayudan a comprender. Entonces, ¿cómo lo comprendemos? Bueno, mediante un proceso de reflexión y análisis podemos reconocer realmente qué es a lo que nosotros le tenemos miedo y por qué le tenemos miedo. Muchas veces los temores que experimentamos son desde asociaciones, ¿verdad? Resulta que, les voy a poner un ejemplo que en muchas casas puede suceder. Resulta que mi mamá es súper temerosa a los temblores y cada vez que tiembla sale corriendo, se pone ansiosa, grita, se desespera, ¿verdad? Y entonces yo empiezo a ver esta conducta en mi mamá y cuando yo escucho temblor o pasa un temblor, ¿qué hago yo? Yo repito ese comportamiento, ¿verdad? Ese miedo lo asocio a todo lo que hacía mi mamá. Entonces el miedo no fue que lo desarrollé, simple y sencillamente que lo asocié y lo adquirí desde el comportamiento que tenía mi mamá. Entonces, el poder reflexionar sobre nuestros miedos es muy importante. Muchas veces vemos que el miedo viene a hacer este comportamiento que yo aprendí de mamá, de papá, inclusive de mi pareja, ¿verdad? Que hace que yo no pueda tener este funcionamiento. Y entonces, para comprender el miedo, podemos basarnos en 3 preguntas básicas, ¿verdad? Cuando aparece el miedo, ¿qué es lo que lo activa? ¿Cuáles son estos detonantes o estas causas que hacen que este miedo aparezca, ¿verdad? Porque si yo logro identificar cuáles son los detonantes de este temor, yo trato de trabajarlos o poner, no sé, prepararme para afrontar este miedo y así evitar que lo temido pueda tomar control de la situación. La segunda pregunta es, ¿a qué le tenemos miedo realmente? ¿Verdad? Esto a veces suele darnos un pensamiento de, bueno, ¿será la situación como tal o es lo que pueda pasar? Realmente nosotros no le tenemos ese miedo al objeto como tal, sino a una situación. Entonces, si yo estoy pensando en, no sé, en que tal vez yo voy a ir al médico, ¿verdad? A mí no me genera temor el doctor. A mí me genera temor lo que él me pueda decir, la situación como tal. ¿Qué es el proceso que vamos a seguir? ¿Cuáles son las noticias que me va a dar? ¿Verdad? Tal vez yo estoy bloqueada, no quiero saber, estoy en negación. Entonces, el daño que nos haría es lo que realmente nos genera el temor. Y la última pregunta es, ¿el miedo que yo experimento es real o es imaginario? ¿Verdad? Y aquí podemos identificar y comprender
las amenazas, si son reales o no. Como les decía anteriormente, muchas veces son los pensamientos los que hacen que nuestro miedo se vuelva irreal. Y el cuarto eje es poder enfrentar gradualmente el miedo. Cuando hablamos de una forma gradual, es poder superar este duelo, este miedo. El miedo, lo que buscamos con enfrentarlo es calmar el sistema nervioso que está sobreactivado, ¿verdad? Y cuando está sobreactivado, vienen a ser como un conjunto de síntomas donde se nos dispara el estrés, la ansiedad, y este miedo se viene a hacer mucho más grande, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros enfrentar ese miedo? De una forma gradual, es irnos exponiendo poco a poco a lo temido, ¿verdad? Si de pronto vamos a utilizar algo que no solo le pasa a los niños, todavía en las etapas adultas vemos personas que tienen mucho temor a la oscuridad, sobre todo cuando hay una enfermedad que ya está avanzada, hay un gran temor a la oscuridad. Entonces, ¿cómo me acerco yo a ese miedo? Bueno, ¿qué es lo que hacemos con los niños muchas veces? Ponemos una lamparita o dejamos una luz encendida, luego de la luz pasamos a una lamparita, dejamos la puerta abierta hasta que ya podemos cerrar la puerta y apagar la luz. Es ir acercándome a esa situación que yo tengo de una forma gradual, donde yo me vaya sintiendo seguro con la situación. Otra de las alternativas, pues, son terapias de relajación, respiración profunda, yoga, visualizaciones, meditación, ¿verdad? Todo esto ahorita pues es de muy fácil acceso porque nosotros podemos poner clases de yoga o podemos poner una meditación en YouTube y podemos tener ese espacio. No necesitamos trasladarnos a otro lugar o tener mucho dinero para meternos en alguna clase, sino que es algo que nosotros podemos hacer en casa, ¿verdad? También, ¿cómo lo enfrentamos? Bueno, sustituyendo los pensamientos y las creencias que son limitantes, ¿verdad? ¿Cuáles son esos pensamientos o estas creencias? Yo no lo voy a superar, es algo que yo no puedo, el temor es más grande de lo que yo pienso y entonces yo no lo voy a lograr. Estos pensamientos o estas creencias que nos vienen a limitar, muchas veces las alimentamos tanto, las hacemos tan grandes que realmente eso que nosotros nos realizamos de que no lo vamos a poder lograr es lo que nosotros vamos a hacer. Si yo me pongo una venda y digo yo no lo puedo hacer, evidentemente no lo voy a hacer, ¿verdad? Si yo digo, bueno, lo voy a hacer con temor y lo voy a poder enfrentar, aunque yo tenga mucho miedo, es muy probable que me acerque más a esto temido, ¿verdad? Exponer gradualmente la situación temida, ¿verdad? Para poder tomar decisiones y poder superar ese miedo, porque al final de cuentas solamente yo soy la que va a poder tomar las decisiones y hacerle frente a esta situación. Les voy a contar una metáfora, ¿verdad? Para que entendamos un poquitito el miedo y vamos a imaginarnos un pasillo, ¿verdad? Un pasillo largo. A la derecha hay un montón de puertas, a la izquierda tenemos también un montón de puertas y yo tengo que estar pasando por ese pasillo constantemente. Ese pasillo, en cada una de las puertas, lo que tiene adentro, pues es un lobo, ¿verdad? Y en la puerta dice miedo a la muerte, miedo al abandono, miedo a no ser reconocido, miedo a perder mi autonomía, ¿verdad? Entonces le vamos a poner el nombre que nosotros consideramos a cada una de esas puertas. ¿Qué pasa si cuando yo voy caminando por ese pasillo, voy tirándole chuletas o un pedazo de carne a cada uno de esos lobos? Ese lobo, ¿verdad? Se va a ir haciendo más grande, se va a ir haciendo más fuerte, va a empezar a generar sonidos y ruidos, ¿verdad? Y ese lobo va a crecer. Básicamente eso es lo que hacemos con los miedos. Si yo alimento el miedo que está ahí, ¿verdad? El miedo a perder mi independencia, por ejemplo, se va a hacer más grande. Como el lobo en la vida real, si no lo alimentamos, se va a desnutrir y en algún momento va a morir, nuestros miedos también llegan a morir si nosotros no los alimentamos. Entonces, desde esta metáfora, ¿qué entenderíamos? Que somos nosotros mismos los que nos podemos encargar de hacer ese miedo muy grande, de alimentarlo, o todo lo contrario, ¿verdad? Poder hacer que se disminuya y que el miedo pues lo podamos canalizar de una forma mucho más adaptativa y poder básicamente hacer las paces con ese miedo. La segunda estrategia
del afrontamiento del miedo es la estrategia de protección, ¿verdad? Y esta es como una forma de cuidado o de seguridad que hacia nosotros mismos, ¿verdad? Que nos permite afrontar el miedo, pero desde una forma mucho más protectora o respetuosa, que va mucho a nuestro ritmo y desde nuestras necesidades. Y aquí también son 4 ejes en lo que podríamos clasificarlo, y es, bueno, prepararse, respetarse, cuidarse y buscar apoyo. A la hora de hablar de prepararnos, ¿verdad? Esto es como tener un kit, por decirlo de alguna forma, de protección. Entonces, en ese kit, yo lo que voy a poner son las situaciones que yo considero que me podrían ayudar. ¿Ayudar a qué? A hacerle frente a este miedo. Por ejemplo, resulta que yo le temo a ir al hospital. Entonces, cuando yo voy al hospital, pues llamo a una persona, si siento que no lo puedo afrontar, paro un ratito, voy y tomo agua, voy teniendo esa cercanía, ¿verdad? Y entonces yo ya sé que en ese kit de protección, básicamente, lo que yo voy a tener son estrategias que me van a ayudar a afrontar esa situación, pero de una forma muy compasiva. El respetarse. Cuando hablamos del respeto, hablamos de la autocompasión. Es poder respetarnos a nosotros mismos, entender que realmente el miedo es parte de nosotros. Es algo que yo puedo experimentar y me permito experimentar. Cuidarnos es ese espacio de autocuidado que tenemos con nosotros mismos, el poder realizar actividades placenteras, ¿verdad? A veces el temor es tan grande o nos invade tantísimo que nosotros dejamos de hacer cosas por el miedo, ¿verdad? Entonces, si a mí me da miedo, no sé, salir en la noche, entonces yo ya no salgo a mi casa después de las 6 de la tarde. Y se me acabó mi vida social porque el miedo se hizo tan grande que entonces yo empiezo a evitar hacer cosas. Y luego, cuando hablamos de buscar apoyo, ese apoyo está enfocado en las personas que nosotros consideramos que pueden estar ahí apoyándonos, buscando soluciones, el hablar de nuestros miedos, siempre con una persona de confianza, va a hacer que desde luego sintamos ese apoyo y podamos entender que es una emoción, ¿verdad? Que todos la vamos a experimentar. Ahora vamos a hablar de las preocupaciones, ¿verdad? Las preocupaciones es importante saber que es una situación mental como tal. Están solamente en nuestra mente. Entonces, poder decirle a una persona que no se preocupe no es tan fácil, ¿verdad? Porque claro que nos vamos a preocupar. Pensemos cuando tenemos un diagnóstico de alguna enfermedad y nos dicen, no se preocupe. Claro, es que tengo un montón de cosas por qué preocuparme, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué rol va a asumir cada uno de los miembros? ¿Cómo vamos a hacer económicamente? Van a haber muchísimas preocupaciones que nos van a generar un malestar. Entonces, la idea no es no preocuparnos. No sé si han escuchado una frase que dice, no se preocupe, ocúpese, ¿verdad? Claro que tenemos que ocuparnos. Y cuando nosotros hablamos de preocupaciones y entendemos que están solo desde nuestra parte mental, aquí podemos regularlo. Desde lo que hablábamos anteriormente, nosotros mismos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la preocupación va a generar en mi cabeza un montón de ideas obsesivas que hacen que yo magnifique o ponga mucho más catastrófico la situación de lo que realmente pueda estar pasando. Entonces, las preocupaciones van a estar y de la misma forma como con el miedo, yo las puedo regular buscando más bien alternativas, disminuyéndolas. ¿De qué manera? Bueno, resulta que una de mis preocupaciones es que si yo tengo que, no sé, aplicarme algún tratamiento y la preocupación es de los efectos secundarios que podría tener desde esta situación, ¿cómo podría reducir yo esa preocupación? Algo muy importante que a veces lo vemos como algo obvio, pero no es realmente tan obvio, es poder tener la información. Cuando nosotros tenemos la información, ¿verdad?, desde las fuentes principales, esa preocupación empieza a reducirse un montón. Lo mismo que el miedo. ¿Por qué? Porque yo ya sé qué es lo que va a pasar. Resulta que yo hablo con mi oncólogo, con mi médico,
¿verdad? Y él me dice qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar, cuáles son los tratamientos, en qué posición estamos de la enfermedad, y entonces yo ya sé qué es lo que viene o ya sé qué es lo que tengo que hacer, ¿verdad? El tratamiento que tengo que utilizar o las estrategias que vamos a llevar a lo largo de la enfermedad, y entonces resulta que esa preocupación disminuye. ¿En qué sentido? Tengo la información. Cuando hablamos de otro tipo de preocupaciones, resulta que, yo tengo que dejar de trabajar por algún tiempo y eso me preocupa, ¿verdad? Porque va a generar falta de ingresos en la casa. Y entonces me genera una preocupación, pero ¿cómo lo puedo resolver? ¿Verdad? Y aquí es buscar cuáles son las estrategias o cuáles son las formas que lo puedo afrontar. Me apoyo en mi pareja, tengo una plata ahí ahorrada, ¿verdad? Todas estas cosas. Entonces, el preocuparnos lo vamos a tener. La preocupación también es una de las emociones, no de las emociones básicas como el miedo, pero sí es de las emociones secundarias. Entonces, la preocupación la vamos a enfrentar igual que el miedo. La idea no es anularla, es poder reducirla, ¿verdad? O poder graduarla, porque si nosotros queremos simple y sencillamente que desaparezca, no va a pasar. Esto es como que de pronto nosotros decimos, no piense en un elefante rosado, ¿verdad? Claro, ¿en qué pensamos? En un elefante rosado. Nos imaginamos ese elefante. Entonces, decir que yo no me voy a preocupar no viene a ser la alternativa. Cuando uno habla de preocupación o dice no se preocupe, realmente no es que usted no piense en las situaciones o en las cosas que le están generando cierto agobio. Cuando hablamos de no preocuparse es que usted trate de estar lo más tranquilo o lo más tranquila posible, que pueda tener solución a las situaciones que le están generando tal vez este malestar o esta preocupación, para que usted pueda tener paz y calma. No estamos hablando que si nosotros anulamos, quitamos o reducimos esta emoción de la preocupación, vamos a estar felices, pero lo que buscamos es estar tranquilos, ¿verdad? Entonces, espero que desde la información que hoy les brindé del miedo y la preocupación puedan hacerle frente a las situaciones que tememos y que nos preocupan. Recordemos que no es eliminarlas, es poder afrontarlas, es poder regularlas y de esta manera pues poderle hacer frente a las situaciones, que lo hemos hecho durante toda la vida, ¿verdad? Si pensamos, es más, si nos devolvemos en nuestro libro de cuentos, que digo yo que es la vida de cada uno de nosotros, ¿cuáles eran los temores que teníamos de niños, verdad? Empezamos con los temores de, fantasmas o que había debajo de mi cama, ¿verdad? Y eso en edades muy tempranas. Conforme nosotros vamos creciendo, los miedos van a ser diferentes o las preocupaciones son diferentes. Es más, las preocupaciones se empiezan a desarrollar más en una parte de juventud o adultez. Pensemos en un niño, ¿verdad? Y hagamos esta analogía. ¿Cuál es la preocupación que tiene un niño? ¿Verdad? El niño no está preocupado más que por jugar o si fue a la pulpería con su mamá y quería un popi. Y la preocupación que tiene es el popi, simplemente. Él está en su presente, es lo que está viviendo. Pero nosotros como adultos tenemos preocupaciones muchas veces desde el pasado y preocupaciones a futuro, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer es este presente, vivir en el aquí y en el ahora, y a partir de las preocupaciones que yo tengo en este momento, ¿cómo las voy a poder resolver? ¿Qué es lo que puedo o en qué me puedo enfocar para poder disminuir, reducir, ¿verdad? Y de esta forma afrontar. Bueno, para mí fue un gusto poder acompañarlos en este espacio, como siempre agradecida, ¿verdad? Con todo el equipo que hace posible que estemos acá reunidos, y vamos a ver si de pronto tenemos alguna pregunta o alguna duda. Igual, saben que pueden dejar los comentarios o si tienen alguna duda, nos la pueden escribir si ven el live tiempo después, y vamos a estar tratando de poder responder a todas las dudas o comentarios que tengan. Dice que ¿cuál es la relación entre el miedo y las emociones? No es que es una relación, el miedo es una emoción, ¿verdad? Es una de las emociones básicas. El miedo no es que tiene una relación, esa emoción es innata, la traemos nosotros. Entonces, entender que la alegría, el enojo, el miedo, la calma, son emociones primarias, ¿verdad? Hay muchísimas emociones,
pero esas son las primarias. Entonces, el miedo es algo con lo que básicamente podríamos decir, nosotros venimos desde que nacemos, ¿verdad? Entonces, no, por eso no podemos omitir o obviar o decir que nosotros no vamos a tener nunca miedo o que nunca hemos tenido miedo, porque es una emoción, ¿verdad? La tenemos todos. Y Cinia Morales nos dice que las preocupaciones también son factores de ansiedad, temor al incierto. Exacto. Las preocupaciones, vamos a ver, la preocupación, por eso les decía, la preocupación viene a ser o se desarrolla únicamente en nuestra mente. La preocupación viene a desencadenar estados ansiosos, ¿verdad? Y aquí la ansiedad sí tiene factores físicos, conductuales y emocionales, ¿verdad? Y también cognitivos. Entonces, está muy asociada, ¿verdad? Claro que por eso les decía, las preocupaciones nosotros las tenemos y cómo las vamos a afrontar. Pero si nosotros no sabemos cómo regular estas preocupaciones, pueden terminar en una ansiedad generalizada, en altos estados de estrés, ¿verdad? Y en todo esto que nos va a generar mayor malestar de una forma física, mental y emocional. Bueno, solamente esas preguntas tenemos, así que, bueno, para mí un placer nuevamente poder acompañarlos en este espacio y, bueno, esperamos vernos el otro mes, así que espero que tengan una linda noche y fue un gusto acompañarlos. Hasta luego.